Amén. Una de las ilustraciones que la Biblia hace cuando habla acerca de Dios es que nos dice que Dios es la roca. Dios es la roca de su pueblo. Dios es firme. Una roca es firme, ¿no? Una roca es algo que no es blando, es firme. Y Dios es firme. Dios es recto, recto en su justicia, recto en su carácter. Y una roca es algo recto, algo firme. Dios es permanente. Y una roca es permanente. Hay rocas que han estado en un lugar por cientos de años, miles de años, desde que Dios las creó, siguen ahí y no se han movido. Allí están. Es permanente y así es Dios. Dios no ha cambiado, Él es inamovible, incambiable. Hay un nombre que dicen los teólogos, inmutable, que no muta, que no cambia. Así es Dios, no cambia. Quizá podemos ver el curso de un río por las tierras por las que va, a lo mejor eso cambia. Y por la erosión, pues va cambiando la tierra y tal. Pero la roca es algo mucho más fuerte, es algo permanente y por eso nos recuerda a Dios. Pero también Dios nos protege y una roca nos puede servir para protegernos. Hace unos días estaba andando con Vanessa y Ezequiel por un sitio aquí cerca de Hornos y empezó a llover y queríamos buscar alguna roca para escondernos debajo, pero no encontramos ninguna, lo que encontramos es un árbol, y un árbol pues no nos refugió mucho de la lluvia. Pero una roca nos puede proteger, una roca nos guarda, una roca nos refugia, una roca también nos sostiene. Mira el versículo, mira algunos versículos rápidamente. El versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Si tú estás ahogándote en las aguas y encuentras una roca que está firme, vas a querer subir ahí para estar firme, para que te sostenga esa roca. Y eso es lo que hace nuestro Dios. También es una roca que nos escuda, nos sirve de escudo, una roca que nos salva. Y esta última parte de la salvación es la más importante. Y es por eso que muchas veces en la Biblia se habla de Dios como la roca de nuestra salvación. Dios es la roca de nuestra salvación. Salmo 89, versículo 26, dice, Él me clamará, está hablando Dios de cómo su siervo clamará a Él, dice, Él me clamará y dirá, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Dios es la roca de mi salvación. Salmo 95, versículo 1. Empieza así el Salmo diciendo, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dios es la roca de nuestra salvación. Pero especialmente, por supuesto, Dios es un Dios en tres personas y especialmente la segunda persona de la Trinidad. Cristo es la roca de salvación, la roca de salvación de su pueblo. Él es la roca de la que sale el agua viva que satisface nuestra sed, esa fuente de agua viva. ¿Os acordáis cómo Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, le habló a la mujer samaritana diciendo, el que beba del agua que yo le daré tiene vida eterna? Después en esa fiesta de los judíos, se levantó en el último día de la fiesta y dijo, venid a mí y bebed, y tendréis ríos de agua viva en vosotros. Y si vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, allí en el desierto, no tenían agua. ¿Y de dónde venía el agua que necesitaban? Venía de la roca. 2 veces ocurrió que no tenían agua y Dios le dice a Moisés, dale un golpe a la roca para que salga esa agua. Y Cristo es esa roca de la que sale el agua de vida. Es más, cuando el apóstol Pablo habla de ese evento, hablando de los israelitas, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Se refiere, esa roca es una ilustración de Cristo. Cristo que fue golpeado allí en la cruz, fue crucificado y de él salen esos ríos de agua viva. Esa agua espiritual que necesitamos en nuestro corazón. Cristo es la roca de salvación, como esa roca que da agua viva, también la roca de refugio. Nosotros merecíamos que la ira de Dios, la copa de la ira de Dios cayera sobre nosotros, y cayó sobre Cristo. Nosotros nos refugiamos bajo Cristo, y la ira cae sobre Él, y así no cae sobre nosotros. Es la roca de refugio. También nuestro Señor es la roca a la cual nos agarramos en las tormentas y circunstancias de la vida.
cuando estamos con ansiedad, cuando estamos con preocupación, cuando estamos con problemas, cuando estamos con culpa, cuando estamos con cualquiera de estos problemas que nos asedian y nos pensamos que viene la tormenta, que están las circunstancias, que no tenemos nada que hacer, nos podemos coger a esa roca que es Cristo, acudir a Él y Él nos sostiene. Él nos sostiene. Como cantamos esa canción, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él es la roca cuya obra es perfecta, la roca que nos sostiene. Pero también, por supuesto, Él es la roca, dice la Biblia, la roca del ángulo. ¿Y qué es esa roca del ángulo? O esa piedra del ángulo. Es el fundamento. También Cristo es la roca fundacional. El fundamento, el cimiento, dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro cimiento, otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa roca del ángulo se ponía justo en el ángulo de los edificios para que fueran construidos basándose en esa roca, y Cristo es ese fundamento. Es esa roca principal. En Efesios 2:20 dice, sí, somos edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro fundamento que Jesucristo. Él es la roca y del ángulo también. Y aquí en este Salmo, Salmo 18, vemos que se habla de Dios como la roca. Primer versículo dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía. Roca mía, dice ahí el versículo 2. Pero no solamente el versículo 2, después si vamos al versículo 31, lo nombra otra vez. Es más, en ese versículo 2 hay dos veces en la que la palabra roca se podría traducir como roca, porque todas las cosas que hablan ahí, versículo 1 y 2, son palabras que hablan sobre algo fuerte como una roca. Pero versículo 31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Primero ha dicho, Dios es mi roca. Segundo dice, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es que no hay otra. Sí, Dios es mi roca, pero es que no hay otra. No hay otra roca, sino solamente Él. Y después en el versículo 46 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. Otra vez lo nombra. Para cuando estemos estudiando la Biblia, eso es algo importante, ver repeticiones. Vemos un salmo así y a veces podemos decir, ¿cómo estudiar esto? Pues un elemento bueno para estudiar la Biblia es ver repeticiones que ocurren. Y estas repeticiones nos ayudan a ver lo que el salmista está hablando en este texto. Y al estudiar este salmo vamos a ver cómo Dios es nuestra roca. Dios es nuestra roca. En el título que el salmista le puso a este salmo que he leído antes, vemos que dice que dirigió al Señor estas palabras, a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. No sabemos exactamente cuándo ocurrió esto, si fue cuando Saúl murió o si fue ya al final de la vida de David, no lo sabemos exactamente. Sabemos que cuando Saúl murió, pues sí que es verdad que Dios le había librado de muchos enemigos, porque por un lado le había librado de los filisteos, ya que no tenía que luchar con ellos. Por otro lado le había librado de los amalecitas, que los amalecitas secuestraron a toda la familia de David cuando él había ido a esta batalla, que luego tuvo que volver. Y por otro lado también le había librado de Saúl, que quería matarle por tantos años. Pero al parecer quizá este salmo fue escrito ya al final de la vida de David, cuando ya todos los enemigos suyos habían sido ya subyugados, o quizá puede ser también que durante la vida de David él había escrito algunas de estas palabras que encontramos aquí y ya al final de su vida las puso todas en la forma de un salmo. En el 2 de Samuel 22 encontramos exactamente este salmo. 2 de Samuel 22 nos habla de los últimos días de David y ahí encontramos este salmo prácticamente idéntico, excepto el primer versículo y algunos otros versículos, pero es prácticamente el mismo texto. Y tenemos que entender que la vida cristiana es una batalla. David era un soldado, fue un rey que luchó y tuvo muchos enemigos. Y la vida cristiana es una batalla. Entonces, tenemos que venir como David. Y cuando Dios nos libra de nuestros enemigos, entonces venir y darle gracias a Él y cantar a Él, alabarle a Él y decir lo que Él ha hecho por nosotros.
Cuando fuimos salvos, es verdad que Dios nos dio una primera victoria contra el pecado, pero la batalla continúa. Cuando somos salvos es cuando empieza la batalla de verdad y no acabará hasta que estemos en el cielo. Pero alabar al Señor cuando Él nos da victorias, cuando Él nos ayuda, cuando Él vemos cómo está con nosotros, debe ser una característica del cristiano como era en la vida de David. Darle la gloria a Él por las victorias que Él nos da. Es curioso cómo David, aquí en el título de este salmo, y creo firmemente que los títulos que aparecen ahí en letra pequeñita, esos títulos son inspirados, son parte de la palabra de Dios, pues es curioso que David se llamara siervo de Jehová. Es un título que en el Antiguo Testamento lo vemos que muchas veces se le daba a Moisés y después también se le daba a Josué. Pero David ahí, siendo el rey de Israel, no dice Salmo de David, rey de Israel. Dice Salmo de David, siervo de Jehová. Aun cuando David había ascendido a las alturas, había sido hecho rey, y no solamente rey de Israel, pero tenía a todos los enemigos subyugados. Todos los enemigos eran siervos suyos. Aun cuando David en ese aspecto era casi rey de otros reyes, él sabía, yo no soy más que un siervo de Jehová. Yo soy un siervo de Jehová. Y es que tenemos que darnos cuenta que aunque Dios nos ponga en posiciones de autoridad, aunque Dios nos ponga en situaciones de privilegio, no somos más que siervos del Señor. Es mucho mejor ser y reconocerse como siervo del Señor que creerse el rey del mundo, aunque Dios te ponga en una situación de autoridad. Pero eso va a traer al orgullo, y el orgullo es la razón de la caída. Pero ahí dice David, Salmo de David, siervo de Jehová. Y este salmo, como es bastante largo, nos va a llevar unas semanas, pero hoy queremos ver más o menos los primeros 6 versículos. Y es curioso, estaba estudiando este salmo, algunos de los verbos que aparecen aquí, el verbo es la palabra que indica acción en la frase, algunos de los verbos que aparecen aquí, en el original están en lo que se llama el tiempo imperfecto, y eso significa que podría significar algo pasado, o algo futuro, o incluso algo presente. Entonces, cuando dice ahí, por ejemplo, empieza el capítulo diciendo te amo, se puede traducir te amo, o también se puede traducir te voy a amar. Es decir, que puede haber una variedad de traducción, y es el contexto lo que nos dice en qué tiempo está el verbo, solamente para explicar eso. Pero incluso lo vamos a ver como habla en el versículo 3, invocaré a Jehová, hablando de futuro por el contexto, pero luego el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová, lo habla del pasado. Pero es importante quedarnos con lo que está diciendo, sea que lo dice de algo que pasó en el pasado, o sea que lo diga de algo que va a hacer en el futuro, como una determinación ahora. Él quería invocar a Jehová, y él invocaba a Jehová en la angustia. Así que queremos ver 3 cosas, aunque hoy solo vamos a ver la primera. Pero en este salmo vemos que David acude a la roca, acude a Dios. Vamos a ver cómo acudimos a Dios, quien es nuestra roca. En segundo lugar, lo veremos ya la semana que viene, vamos a ver la acción de Dios como nuestra roca. Dios no es una roca inerte, una roca muerta, no, es una roca completamente viva, una roca que actúa. Veremos las acciones de Dios, nuestra roca, y después ya veremos la alabanza a Dios, nuestra roca, que eso ya está en los últimos versículos. Pero hoy solamente nos queremos quedar con cómo debemos acudir a Dios, nuestra roca. Por supuesto, al pensar en acudir a Dios como nuestra roca, antes que nada tenemos que darnos cuenta si de verdad conoces al Señor. Eso es lo que hiciste cuando creíste en Cristo como tu Señor y Salvador. Nos tenemos que dar cuenta que como pecadores, que todos hemos nacido en pecado, como pecadores que hemos quebrantado la ley de Dios, estábamos como en tierras movedizas que si no pasaba nada nos iban a tragar y nos iban a enviar al fondo del infierno. Eso es lo que merecíamos. Pero entonces aparece Cristo, aparece el Evangelio, escuchamos las buenas noticias y nos damos cuenta que no nos tenemos que quedar en las tierras movedizas, sino que ahí está la roca, Cristo es la roca. Y entonces podemos ir a la roca, acudir a la roca donde podemos estar firmes, no en esas tierras movedizas que es nuestro pecado.
También podemos hacer la ilustración del mar que hemos hecho antes. Estábamos ahogándonos en el mar de este mundo, en nuestros pecados nos ahogaban, pero acudimos a Cristo, la roca, y ahí encontramos firmeza y ahí encontramos salvación. Cuando hablamos de acudir a Dios, nuestra roca, nos tenemos que acordar de cómo Él nos salvó. Él nos salvó cuando nosotros estábamos ahogándonos, cuando nosotros estábamos en nuestros pecados. Pero no debería ser que una vez en mi vida acudí a Dios y Él me salvó. Debería ser constante. Sí es verdad que Él me salvó, pero lo mismo, la misma fe y el arrepentimiento que Él me llevó a tener cuando Él me salvó, continúo creyendo, continúo arrepintiéndome de mis pecados y confesando mis pecados a Él. Ahora, aquí aparecen algunas características de nuestro Dios. Vamos a ver eso en los versículos 1 y 2. Cuando acudimos a Dios, nuestra roca, queremos acudir para conocerle, para saber cómo Él es, no solamente para que me salve y ya está. Quiero los privilegios de lo que Él me da, pero no quiero saber nada de Él. No, así no funciona. Venimos a conocerle. Y me encanta cómo empieza el Salmo, me encanta, versículo 1, que empieza diciendo, te amo, te amo. O quizá también podría traducirse, te voy a amar, oh Señor, te amo, directamente. Es como, ahí está, la resolución. Hay otro salmo que empieza también así, el Salmo 116, empieza diciendo, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Empieza de la misma manera. Y me encanta esto, directamente, sin rodeos, te amo, te amo. Muchas veces en las relaciones humanas nos cuesta decir nuestros sentimientos. El joven tímido que le gusta a esa chica, lo que menos se le ocurriría es empezar la frase diciendo, te quiero. No, le da mucha timidez. Entonces le cuesta decirle algo. Quizá esposos que llevan juntos mucho tiempo y les cuesta tanto recordarse el uno al otro que se quieren decir estas palabras. O un hijo con un padre, cuesta a veces, lo dejamos para el final, ya me estoy yendo, hasta luego, te quiero, hasta luego. Pero el salmista lo pone al principio. Te amo, Señor. Y así debería ser en nuestra relación con Dios. Te amo, Señor, te amo. Es más, es el primer mandamiento, ¿no? De las 2 tablas que hay 4 mandamientos que tienen que ver con Dios en una tabla, con nosotros y Dios, y 6 mandamientos que tienen que ver con nosotros y nuestro prójimo en la segunda tabla. Pero el resumen de la ley es amar a Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Y David lo sabía. David sabía que ese era el resumen de la ley, como Cristo dijo más tarde. Y aquí empieza diciendo, te amo. Es más, la palabra te amo aquí no es la palabra típica que se suele utilizar, sino que habla de un amor que sale de dentro. No un amor que se dice por la boca, un amor entrañable, que sale de las entrañas. No es que nuestras entrañas puedan amar, sino que eso nos dice de lo profundo que salía el amor. Un amor entrañable. Y me encanta también que esté al principio, porque ahora después vamos a ver el conocimiento que David tenía de Dios, de cómo le describe a Dios, y me encanta que lo ponga al principio, porque el conocimiento que David tenía de Dios no era un conocimiento frío, intelectual, académico, no. Cuando estudiamos cómo es Dios, lo estamos haciendo ahora en la escuela dominical, no queremos aprender cómo es Dios simplemente para llenarnos la cabeza de datos, para decir, mira todo lo que sé yo, y mira todo lo que he aprendido sobre Dios, no. Tiene que estar basado y junto con un amor a Dios. Por eso aquí dice David, te amo, oh Jehová, como lo primero. Esta persona, y es como que David nos está diciendo, mira, os voy a describir cómo es Dios, pero antes os quiero decir que esta persona es una persona a la que amo. Y eso cambia todo, ¿no? Yo te puedo describir cualquier cosa, pero mira, es una cosa, son datos y ya está. Pero cuando te describo algo a lo que amo, entonces es completamente distinto. Una persona puede tener, mira, todo el conocimiento de todos los libros de teología que han escrito sobre Dios, puedes sabértelos de memoria. Pero si no es algo personal, tu relación con Dios no vale para nada. Es como dice Pablo en 1 Corintios 13, dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Tú puedes saber todo, incluso te puedes aprender este libro de memoria, la Biblia de memoria,
pero si no conoces a Dios personalmente, no te sirve. Si no amas a Dios personalmente, no vale para nada. El conocimiento de Dios debe estar acompañado con un amor por Dios. Ahora, el amor verdadero por Dios te llevará a querer conocerle, y el conocerle te llevará a querer amarle. Es un pez que se muerde la cola, si se puede decir así, van juntos, están ligados. Es una cadena que no se puede quitar una cosa de la otra. En realidad, aquellos que dicen yo conozco mucho de Dios pero no le aman, no lo conocen bien. Y aquellos que dicen yo amo mucho a Dios pero no le conocen, no le aman de verdad. Van juntos, conocimiento y amor. O podríamos decir doctrina y devoción. En estos últimas décadas, mucha gente, el mundo evangélico incluso dice yo doctrina no. Pero no puedes quitar la doctrina, que es la enseñanza, de la devoción. Ay, tengo mucha devoción por Dios, pero eso de la doctrina se lo dejo a otros, ¿no? No. La doctrina y la devoción tienen que ir juntas. Es como un fuego. Un fuego da luz por un lado y calor por otro, ¿no? Eso es lo que da un fuego, luz y calor. Y esas son las dos cosas que necesitamos cuando vamos a la palabra de Dios. Aprender en nuestra mente esa luz que nos alumbra el entendimiento para conocer a Dios, pero que no se quede solamente en luz, sino que haya ese calor a nuestro corazón que nos lleve a amarle más y a estar más cerca de Él, que caliente de verdad nuestro corazón. Doctrina y devoción juntas, conocimiento y amor juntos, luz y calor juntos. Deben ir. Y ahora vamos a ver la descripción. Después de decir te amo, oh Señor, viene la descripción que hace el salmista. Y después vamos a ver el clamor que él hace, y nuestro clamor a Dios debe tener como base el conocimiento de Dios. Hemos dicho, primero dice te amo, y después ahora va a definir cómo es Dios, y después de esto va a clamar a Dios. Si clamamos a Dios y no conocemos a Dios, entonces estamos viniendo delante de alguien que no conocemos. Él, David me refiero, conocía a Dios. Y la base de nuestro clamor debe ser un conocimiento de quién es Dios. Y me encanta que empieza con Dios. David no empieza este salmo diciendo, yo estoy así, a mí me pasa esto, yo estoy mal, estoy angustiado, tengo problemas. David empieza este salmo diciendo, Dios, tú eres así, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo otro. Estamos ahora estudiando en las clases de escuela dominical, algunos estáis haciendo el libro, y estamos estudiando en especial la doctrina sobre Dios. Se llama teología propia porque es propiamente teología, propiamente estudiar a Dios. Hay otras partes de la teología que nos pueden enseñar cómo debe ser, o cómo es la salvación, o cómo serán los últimos tiempos, o cómo debe ser la iglesia, pero la doctrina, la teología debe empezar por Dios, por Él. Y así empieza David este salmo. Ahora, estas descripciones que le da el salmista son descripciones personales, no solamente porque ha dicho antes te amo, sino porque mirar todas las palabras que dice, todos los sustantivos, los nombres, dice mi libertador, roca mía, castillo mío, fortaleza mía, mi escudo, todos vienen con la palabra mía o mí, es algo personal, es suyo. No es algo que le está describiendo así es Dios. No, dice así es mi Dios, y eso hace la diferencia completa. No es que está diciendo, mira, Dios es así. Dice, mi Dios es mi roca. Es completamente distinto. Me acordaba al estudiar esto sobre Jacob. Jacob era el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Y era el elegido por Dios para ser el padre de los patriarcas y ser después que se llamará Israel. Y es muy curioso que cuando Jacob habla, dice muchas veces el Dios de mis padres, el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi padre Isaac. Por mucho tiempo vemos que dice eso, hasta que tiene un encuentro con el Señor, hasta que el Señor lo salva y entonces habla de mi Dios. Porque Dios haya sido el Dios de tu padre, porque Dios sea el Dios de tu esposo o de tu esposa, porque Dios haya sido el Dios de tu tío o tía, no importa, no hay salvación si es solo así, debe ser tu Dios, debe ser tu Dios. Yo no quiero que alguien me diga lo que él sabe sobre Dios si no es su Dios, es totalmente distinto. Entonces vamos a ver ya las descripciones. La primera que dice,
Bueno, vamos primero a la descripción de roca. Dice mi roca, y luego iremos a la del versículo 1. Dice Jehová, roca mía. Lo hemos visto en los domingos, que David sabía lo que era esconderse en cuevas, en rocas. Cuando alguien estaba en peligro, en la geografía de Palestina o de Israel allí, pues hay muchas rocas, y al haber también desiertos, las rocas eran los lugares que ellos tenían para esconderse. Allí tenían que acudir cuando había peligro. Quizá os acordáis, hace unas semanas vimos esa victoria que obtuvo Jonatán. ¿Y cómo obtuvo esa victoria Jonatán contra los filisteos? Pues fue en unas rocas, en unos peñascos que habían, porque así sabía que había menos peligro. Un hombre montado a caballo no podía ir por las rocas, un carro de combate no podía ir por las rocas, allí era lucha cuerpo a cuerpo, y quizá uno solo contra uno. Entonces ahí era mucho más fácil luchar. Y las rocas era un sitio de protección. Si te pillaban en un llano, en una llanura o en un desierto, pues estabas perdido, pero en las rocas tenían mucha más seguridad. La roca era un lugar de seguridad, y David lo sabía, que se había escondido en cuevas, grutas y rocas. Pero David llama roca a Dios porque es el sitio donde él va para ser protegido, para tener, y ahora vamos a ver todas las otras descripciones que da. Le llama a Dios mi fortaleza, ahí en el versículo 1, mi fortaleza. También podría ser traducido mi fuerza, o el origen de mi fuerza, o mi ayuda. Dios es todo esto. El origen de mi fuerza no viene de otro lugar, sino de Dios. Me recuerda esto en el tiempo de Nehemías, que estaban construyendo los muros, y construyeron los muros, y luego cuando iban a dedicar todo, pues Esdras vino y predicó la palabra. Le dijeron, trae el libro, predícanos. Y Esdras comenzó a predicar, y como Esdras, al predicar Esdras, la gente comenzaba a llorar, porque se daban cuenta de su pecado, se daban cuenta de cómo estaba su corazón, y cuando el pueblo estaba llorando en arrepentimiento por el pecado que la palabra de Dios les estaba mostrando, entonces Nehemías les da esas buenas noticias, de que Dios les ha perdonado, de que Dios ha visto su arrepentimiento y va a perdonar su pecado, y después les dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Eso está en Nehemías 8. Y el gozo del Señor debe ser nuestra fuerza. También el origen de nuestra fuerza no debe estar en ningún otro lugar, sino en el Señor, en Cristo Jesús. Por supuesto, nos referimos a nuestra fuerza espiritual, pero también nuestra fuerza física nos la da Dios. No nos lo da otra cosa, sino Dios. Dice, mi fortaleza, también le llama castillo, fortaleza, roca, castillo mío. En esos tiempos, por supuesto, un castillo era el lugar donde te podías esconder del enemigo. Era un lugar fuerte donde esconderte, donde podías estar protegido. ¿Y dónde está el cristiano, el Hijo de Dios, más protegido que en las manos de Dios? Que en Dios mismo. Él es nuestro castillo. ¿No dijo eso Martín Lutero? Celebrábamos la Reforma en estos últimos días, y él, pues, compuso ese himno que cantamos que dice, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y mucho de lo que él estaba diciendo en ese himno se basa en este salmo, en el Salmo 18. Cantamos también otro himno que dice, salvo en los tiernos brazos. Imagínate a alguien huyendo, viene el enemigo y alguien tiene que huir corriendo, y ahí está el castillo. Ahí está el castillo, y el castillo abre sus puertas a que esa persona venga, y el enemigo va detrás. Y esa persona no descansa hasta que está dentro del castillo, las puertas se cierran y el enemigo se queda fuera. Y entonces está a salvo dentro del castillo. Y es lo mismo que nos debe ocurrir a cada uno de nosotros. Cuando llegan los problemas, las adversidades, el enemigo, hasta que estamos seguros en el Señor, en nuestro castillo, no vamos a descansar, salvo en los tiernos brazos, dice ese otro himno. También dice ahí, y mi libertador. Cristo fue el que nos libertó de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, pero Él también es el que nos libera de cuando volvemos a caer, de cuando vienen los problemas. Él es el que se pone en medio para salvarnos. Eso es lo que hace un libertador. Nos tiene que libertar porque estábamos capturados, porque nos habían capturado, porque habíamos caído en la red del enemigo, que es lo que quiere Satanás. Te pone la red para que caigas, tú no la ves, la esconde de la manera que la quiera esconder, pero tú no la ves y caes.
porque te desviaste del camino, como en el progreso del peregrino. Y ahí caemos en la red y tiene que venir nuestro Salvador, que nos rescata de la red, nos rescata de la boca del león, nos libra también de la ira venidera. Y es también nuestro escudo, dice ahí, mi Dios mío, fortaleza mía, lo vuelve a repetir, dice, en Él confiaré, mi escudo. Escudo es el que nos protege del ataque del enemigo. En el Salmo 3 ya vimos que Dios es nuestro escudo. Capítulo 3, versículo 3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Es como un escudo que cubre todos los lados. No hay ninguna parte que no cubra. No hay ningún talón de Aquiles que se deje por cubrir. El escudo de Dios lo cubre todo. Eres como escudo alrededor de mí. Y quizá nos acordamos también de esa armadura del cristiano que nos habla Efesios 6, en especial el escudo de la fe. Tenemos que tener, que Dios nos lo da, la fe en Él, en sus promesas, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él es nuestra roca, mi fortaleza, mi castillo, mi libertador, mi escudo, y luego dice, y la fuerza de mi salvación. También se podría traducir el cuerno de mi salvación, y diríamos, ¿el cuerno? ¿A qué se refiere eso? Pues Dios es a nosotros lo que un cuerno es a un animal. Hay muchos animales que si le cortas el cuerno pierden su fuerza, no saben cómo defenderse. El cuerno es lo que representa la fuerza del animal. Y nuestra fuerza, la fuerza de nuestra salvación es Dios. Yo no me puedo defender por mí mismo, es Dios el que me defiende. Él es el cuerno de nuestra salvación, es nuestra defensa con la que podemos atacar, defendernos, pero también atacar al enemigo. Y dice al final, Él es mi alto refugio. Por supuesto, cuanto más alto esté el refugio, menos posibilidad hay de ataque. Alto refugio también habla de una altura inexpugnable, de una alta torre. Tenemos aquí en Segura de la Sierra el castillo, y está todo el pueblo, que lo puedes ver, y luego hay unos 100 metros quizás hasta que empieza el castillo. El castillo está mucho más alto que todo el pueblo, porque cuanto más alto, más difícil era de poder conquistarlo. La altura de una fortaleza y del castillo hacía que tuvieran unas características defensivas tremendas. Nadie podía entrar allí. ¿Y cuánto más nuestro Dios? Nuestro Dios no es que esté 100 o 200 metros más arriba, es infinita la defensa que Él nos da. Nadie, nada ni nadie, dice Romanos 8, nos podrá separar del amor de Cristo. Vendrán tormentas, vendrán enemigos, pero al refugio alto no pueden llegar. No puede llegar ninguna tormenta. El diluvio vino y dice que cayó sobre los montes más altos de la tierra, fueron cubiertos, pero ninguna tempestad que venga en este mundo podrá llegar al alto refugio que es nuestro Dios. Proverbios 18:10 también nos dice algo parecido. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Si no conoces a Cristo aún, corre a la torre fuerte que es el nombre de Jehová, corre. A Él correrá el justo y será levantado. Y si conoces a Cristo, sigue corriendo. En cuanto vengan los problemas, a la torre fuerte que es Él. A la torre fuerte. Las puertas están abiertas. Las puertas de esa torre están abiertas a todo el que venga. Ahora, esa es la descripción que da el salmista de su Dios, de nuestro Dios. Te pregunto, ¿a dónde vas tú para estar salvo de tus enemigos? ¿A dónde vamos cuando vienen los problemas? ¿Podemos decir lo que decía el salmista? Tú eres mi castillo. ¿Dónde vas cuando necesitas fuerzas, cuando te levantas y, vale, fuerzas físicas sí, pero no te queda fuerza, no te queda ganas, no te queda energía o motivación? Puedes decir, eres tú mi fortaleza. Te amo, Señor, fortaleza mía. El salmista podía decir esto. Y luego vemos no solamente estas características de nuestro Dios, sino vemos el clamor a nuestro Dios, que debemos hacer como hizo aquí David. Él clama a esta roca. No solamente aprende y sabe cómo es esta roca, cómo es Dios, sino que él clama a Dios mismo. Y dice ahí el versículo 3, invocaré a Jehová. Debemos invocar su nombre, invocarle a Él. Él es todo eso.
Todo eso que acabamos de aprender, Dios es todas estas cosas. Roca, castillo, libertador, escudo, fuerza de salvación, refugio, todas estas cosas. Pues invoquemos a Él. ¿A quién más vamos a invocar? ¿Y por qué debemos invocar a Jehová o clamar a nuestro Dios? Porque Él es digno. Dice, ¿quién es digno de ser alabado? ¿Por qué es que oramos a Dios y no oramos a otras personas o otros seres? ¿Por qué? Porque Él es el único digno. Él es el único digno de ser alabado. Dios es digno de que le invoques. Él es digno de que le alabes. ¿Os acordáis en el tiempo de Daniel? Cuando el rey ahí dijo, puso creo que por 30 días nadie podía invocar o pedir nada a ninguna otra persona, Dios o lo que sea, sino solamente al rey. Solamente al rey se le podía pedir cosas. Nadie podía orar o pedir cosas a otro ser. Y Daniel, ¿qué es lo que hizo? Oyó lo que había dicho y hizo lo que siempre hacía. Fue a su casa, abrió las ventanas y oró y pidió al único digno de ser alabado. El rey Darío no era digno de ser alabado, pero el Rey de Reyes, el Señor de Daniel, sí que era digno. Así que Daniel fue a invocar a Dios, solamente a Dios, a ningún otro más. Y en nuestra invocación a Dios, en nuestra oración, tenemos que recordar que debe haber alabanza. Muchas veces nos olvidamos de eso, venimos a pedir, a invocar, ayúdame, ayúdame, y nos olvidamos de la alabanza, que Él es digno de ser alabado. Vete a Apocalipsis 5, no ahora, pero lo puedes leer en casa. Apocalipsis 5, ahí está, en los últimos, en el juicio ya final, cuando estemos todos en el cielo y vemos ahí que una y otra vez diremos, digno es el Cordero. Digno es el Cordero, refiriéndonos a Cristo. Él es el único digno, digno de majestad, de honra, de potencia, de gloria, de todo. Él es el único digno, Cristo Jesús. ¿Por qué clamamos? Porque Él es digno. ¿Y dónde clamamos? Pues clamamos en nuestra angustia. Lo vemos ahí en el versículo 4 y 5. Bueno, antes dice, seré salvo de mis enemigos, pero el versículo 4 y 5 dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El Seol es el lugar de los muertos. Son ligaduras, lazos de muerte y del Seol. Y es que cuando el enemigo viene, no viene para hacerte una pequeña herida, no, el enemigo viene a acabar contigo, a destruirte. A eso viene el enemigo. No hay nada de misericordia en el enemigo. Y el cristiano muchas veces está ligado, está arrastrado, está rodeado de estas cosas. Nos sentimos rodeados de ligaduras y lazos de muerte. Y decimos, ¿qué debemos hacer? Pues debemos acudir al que siempre acudimos. El único que puede romper todas estas ligaduras, el único que puede quitar todos estos lazos de muerte, porque ya lo hizo en la cruz. Porque estos versículos que estamos leyendo, no solamente los debemos de poner en la boca de David o en nuestra boca, es que también podemos ponerlos en la boca de Cristo. También los podemos y los debemos de poner en la boca de Cristo, porque ¿quién fue rodeado con ligaduras de muerte? ¿Quién estuvo en torrentes de perversidad? ¿Quién fue ligado con ligaduras del Seol? ¿A quién le tendieron lazos de muerte sino al mismo Cristo? Vemos a Cristo en Getsemaní con todo esto. Padre, aparta de mí esta copa que tenía todo el peso del pecado que tú y yo habíamos cometido, aunque Él era inocente, Él estaba rodeado de todo esto. Pero todo esto lo venció en la cruz. Todo esto lo venció en la cruz. Él es digno. Él es digno. Así que en Él está la victoria. Cuando vemos todo esto rodeándonos, quizá un pecado con el que estás luchando y no logras la victoria contra ese pecado y vuelves a caer y vuelves a caer. O quizá de una preocupación, culpa que hay o cualquier otra cosa que llega a nuestro corazón y parece como que nos rodea, que nos aprieta, que no podemos más. Cristo venció en la cruz. Rompió todas esas ligaduras. Ve a Él y podrás participar de su victoria. En nuestra angustia Él nos libera, Él escucha nuestro clamor y Él oye nuestro clamor incluso desde su templo, porque dice ahí, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos.
podemos estar seguros que Él va a escuchar lo que nosotros decimos. No nos escucha por nuestros méritos, sino nos escucha por aquel sumo sacerdote que está en el templo de Dios, en el cielo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote sino Cristo? Y es en el nombre de Cristo que oramos. En ningún otro nombre hay salvación y en ningún otro nombre oramos, sino solamente en el nombre de Cristo, nuestro sumo sacerdote que está allí sentado a la diestra de Dios, en el templo, en el cual que sería como el cielo. Estamos orando a Dios, al Dios que está allí en el templo, y Él oirá nuestra voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Esa es la confianza que debemos y que podemos tener como cristianos, que Él nos escuchará, que Él nos oirá en nuestra angustia y que debemos ir a Él, porque Él es digno. Él es digno. Hemos visto toda esa lista de cosas: mi roca, mi castillo, mi escudo, mi baluarte, mi defensa, mi fuerza, mi alto refugio. Todas esas cosas es Dios para nosotros. ¿Cómo no vamos a acudir a Él? Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy, a acudir a Cristo, a acudir a Dios en oración, a clamarle por todas las necesidades que tenemos. Vamos a orar y pedirle que Él nos ayude.